Cosas que hablamos en Mateo capítulo 5 y después hicimos varias pausas necesarias para hablar algunos temas que teníamos que charlar. Y esta noche vamos a continuar con el Sermón del Monte y quiero nuevamente retomar lo que dije en su oportunidad. Nosotros ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. ¿Qué significa eso? Que los 613 mandamientos del Antiguo Testamento ya tuvieron su cumplimiento en Cristo. Ahora el Sermón del Monte es el estilo de vida que Jesús quiere que su iglesia tenga. Es decir, vamos a poner un ejemplo. Cuando en los 10 mandamientos dice no matarás, matar significa simplemente asesinar a alguien, quitarle la vida con alevosía. Pero cuando Jesús en el Sermón del Monte dice que cuando odiamos a nuestro hermano estamos expuestos al infierno de fuego, y dice Juan que el que aborrece a su hermano es como un homicida, estamos hablando ya del mismo proceso en el que cuando odiamos a alguien ya prácticamente lo estamos matando. Entonces usted se puede dar cuenta que no es lo mismo lo que se dijo en el Antiguo Testamento a lo que se dice en el Nuevo, y cómo Jesús quiere que su iglesia viva. Sigue queriendo Dios que su iglesia sea un pueblo santo, un pueblo sin mancha y sin arruga, es decir, un pueblo que no tenga nada que ver con la contaminación del mundo. Y obviamente alguno preguntará, pero pastor, ¿cómo puede ser que alguien no se contamine con el mundo si vivimos en el mundo? Vivimos en un mundo donde nos están bombardeando constantemente con cosas pecaminosas y cosas que contaminan. Bueno, hay un proceso que tenemos que hacer, y eso es lo que vamos a hablar hoy. ¿Cómo usted se puede mantener firme ante las cosas del mundo? Vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo capítulo 6. Vamos a continuar, Mateo capítulo 6. Vamos a ver cómo hacemos para que el mundo no nos influya a nosotros y no nos mande por un mal camino. Mateo capítulo 6. Y nos ponemos de pie cuando tengamos la palabra de Dios abierta para leer en suma reverencia. Mateo capítulo 6. Y vamos a leer desde el versículo 5 en adelante. Dice así la palabra de Dios. La leemos bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Quiero leer despacio para que nadie se pierda lo que vamos a leer. Dice así: y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. De cierto te digo que ya tienen su recompensa. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. Y orando, no uses vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No hagas pues semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tienen necesidad. Ustedes pues orarán así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Porque si perdonas a los hombres sus ofensas, los perdonará también su Padre Celestial. Pero si no perdonan a los hombres sus ofensas, tampoco el Padre les perdonará las ofensas. Versículo 16. Cuando ayunes, no seas austero como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto te digo que ya tienen su recompensa. Pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Hasta ahí la lectura de la palabra de Dios. Vamos a orar. Padre Santo, Padre amado, te damos gracias por tu palabra. Te pido, Señor, que en esta noche sea tu Espíritu Santo el que pueda usar mi vida, mi humanidad, mis debilidades, mis defectos, todo para tu gloria, Señor. Para que tu pueblo escuche tu voz y no la mía. Para que toda alma que esté hoy luchando, que esté enferma, que esté necesitando una restauración, escuche cómo debemos acercarnos a ti, Señor. Porque tú eres experto en restaurar lo que está roto. Eres experto en sanar lo que está enfermo. Y tú has venido para darnos vida y vida en abundancia.
Oramos en el nombre de Jesús. Y la iglesia dice, amén. Oye, tomen asiento, mis hermanos. Dios me los bendiga. Bien. El título de este mensaje es las disciplinas espirituales. Cuando hablamos de disciplina espiritual, estamos hablando de todas las cosas, mis amados hermanos, que los cristianos hacen para vivir una vida espiritual saludable. ¿Qué necesito yo para ser un cristiano firme? Usted sabe que todos nosotros vivimos constantemente luchando contra el pecado y contra las cosas que nos pasan. Pero, ¿por qué el cristiano piensa que porque es pecador tiene que pasar así toda la vida? Usted no tiene por qué pasar toda la vida luchando y siendo derrotado por el pecado. Algunos toman la decisión y dicen, bueno, me rindo, total, todos somos pecadores. Que haga yo algo malo no significa nada. Que yo me rinda no significa que alguien me vaya a juzgar. Total, todos somos pecadores. Y esa es una mentalidad mediocre. Y le voy a decir por qué. Porque la instrucción bíblica es que el cristiano se parezca todos los días a Cristo. Es decir, nosotros vamos de gloria en gloria. Tenemos que procurar que nuestra personalidad, nuestro carácter, nuestra forma de ser se parezca cada vez más a Cristo y menos a nosotros. ¿Se acuerdan cuando Juan el Bautista le dijeron a los discípulos que Cristo estaba creciendo en popularidad? ¿Y qué dijo Juan el Bautista? Es necesario que yo mengue y que Él crezca. Esa es la actitud que tiene que tomar cada cristiano. Que Cristo crezca en mí y que yo mengue. Que mi mal carácter mengue. Que mi manera de expresarme mengue. Que el egoísmo que yo tengo mengue. Que todas las cosas malas en mí mengue. Ahora, usted se preguntará, pastor, es fácil decirlo, pero hacerlo es otra cosa. Y obviamente ahí, mi hermano, es donde quiero guiarte con mi propia experiencia que yo tuve al conocer esta verdad. Porque Cristo nos ha dado las herramientas y las instrucciones para que podamos caminar firmes en la fe. Y le voy a decir algo, que voy a derribar una mentira que se ha creído en la iglesia evangélica siempre. Solo los pastores y evangelistas y ungidos son los que tienen la presencia de Dios. Y eso no es cierto. Toda la iglesia tiene el mismo Espíritu Santo que tiene el pastor, que tiene el evangelista y que tiene el predicador. Es el mismo Espíritu Santo. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué algunos crecen más y otros ya no crecen tanto? El año pasado hice como 3 o 4 prédicas acerca de la oración. Pero ahora justo nos toca hablar de este tema en combinación con el ayuno. Porque creo que las dos herramientas juntas hacen a un cristiano poderoso espiritualmente. Le voy a explicar algo y voy a retomar sobre esto. La oración es la forma en que nos comunicamos con Dios. No hay nada más omnipotente que la oración. Cuando un cristiano ora, cosas extraordinarias ocurren. ¿A cuántos le han pasado que hay puertas cerradas, usted ha doblado su rodilla y han pasado cosas extraordinarias de pronto sin explicación? Usted debía un dinero, alguien se lo pagó por usted, había que hacer algo, no sabía cómo hacerlo y apareció alguien y lo ayudó. ¿Cuántos de nosotros los que estamos aquí no hemos experimentado el poder de la oración? Es como la lamparita del genio, cúmpleme 3 deseos ahora mismo, y no es así. Orar es establecer una relación con Dios. De la misma manera que usted tiene en su familia amistades, habla con sus hijos y todo eso. ¿Cómo construye usted su relación con sus seres queridos? Comunicándose, hablando con ellos y también escuchándolos. Oído, hablando y escuchando. Dios no es una persona que Él nada más me va a escuchar a mí. Él quiere que yo lo escuche también, porque Él tiene mucho para decirme. Yo tengo mucho para decirle a Dios, claro que sí, pero Él tiene mucho para decirme también, y a veces yo no quiero escuchar. Y ahí es donde la oración falla. La oración no es únicamente doblar mis rodillas y pedirle lo que yo necesito. La oración también involucra adoración, acción de gracias, porque usted se despertó un día más, sabiendo que ese día que usted se despertó mucha gente no lo hizo. Darle gracias a Dios porque usted tiene pan sobre su mesa, tiene un techo sobre su cabeza. Darle gracias a Dios por su familia, que están todos bien, saludables, más que mal. Quizás algunos están pasando problemas, pero los tiene vivos. O sea, mientras los tenga vivos hay oportunidad para ayudarlos. Y darle gracias a Dios también
que en medio del dolor ha tenido una nueva familia. Quizás ha perdido a alguien y ahora Dios le dio una familia más grande para contenerlo, para ayudarlo. Pero también la oración implica que yo escuche lo que Dios me quiere decir. No que necesariamente Dios me va a decir, Omar, te escuché, no te voy a conceder esa oración. No, se trata de que lo que ya Él reveló, yo lo pueda cumplir. Señor, yo necesito oír tu voz audible. Bueno, lea la Biblia en voz alta. Lea la Biblia en voz alta y ahí va a escuchar la voz de Dios audible. Hay veces donde Dios nos habla al corazón y escuchamos la voz. Sí, claro que sí. Y qué lindo es que eso pase, pero no pasa siempre. Porque Dios quiere que aprendamos a confiar en Él. No que dependamos totalmente. Si no escucha la voz de Dios, entonces no escucha nada. No. Porque Dios quiere que aprendamos a confiar que Él nos ha escuchado. La Biblia dice que todo el que se acerca a Dios debe creer que Él está ahí. Porque de otra manera, el que ora pensando que nadie lo va a escuchar, no tiene sentido. Usted ora porque sabe que Dios lo va a escuchar. ¿Sí o no? Amén. ¿Estamos aquí, iglesia? Amén. Les voy a contar algo. El pasado miércoles de esta semana, el pastor Juan Ibarra nos había invitado a mi esposa y al pastor amigo Sergio Luna a ir a compartir la palabra en su iglesia. Le contaba a mi esposa que yo nunca pierdo el asombro. Dios siempre me sorprende. Me sorprende de una manera extraordinaria. Por eso yo se lo comparto con alegría. Porque si Dios lo hace conmigo, con ustedes lo va a hacer más. Lo va a hacer más porque Dios me va a demandar a mí más responsabilidad por el puesto que yo tengo. Pero usted lo está preparando. Y a usted lo está preparando y Dios está más cerca de usted. Y cuando nosotros estábamos en la iglesia, yo me había preparado en oración, había preparado una prédica, iba a predicar sobre Juan 20, del 30 al 31, que habla de la suficiencia de las Escrituras. Juan dice que Jesús hizo muchas otras cosas, pero estas serán escritas para que tengan vida. O sea que la Escritura es suficiente para que todo lo que necesitamos saber de Jesús nos salve. Amén. Amén. Y justo cuando estábamos en la adoración, estábamos adorando, habíamos cantado ya 5 alabanzas. Lo cual no era usual, porque ellos cantan 4 o 3 alabanzas y ya empieza la prédica. Pero iba por la quinta, la sexta, y todavía seguíamos adorando. Había como una presencia de Dios allí. Pero ¿qué pasa? En ese momento, cuando yo estoy ahí adorando con mi esposa, empiezo a escuchar Salmo 77. Escuché en mi corazón como que si alguien me decía, Salmo 77. Eso es lo que escuchaba. Y yo abro mis ojos y veo a mi esposa y veo para hablar y digo, ¿qué es esto? Y empiezo a desesperarme, como que si fuese no natural oír la voz de Dios, pero siempre te sorprende. Siempre te sorprende. Agarro la Biblia, busco el Salmo 77 y empiezo a comenzar. Señor, ¿qué es? Digo hacia mi algo, ¿qué es esto? ¿Qué es Salmo 77? Y obviamente lo que Dios quería era que yo hablara sobre ese salmo. Imagínese que usted esté sentado ahí, tiene que predicar la palabra, se ha preparado con todo y Dios le cambia el mensaje por otra cosa que usted no estudió. Imagínese eso. Entonces yo tenía una lucha interna. Yo estaba entre predicar el Salmo 77 o decir lo que yo había preparado. Pero ¿sabe qué? En oración yo llegué al convencimiento de que tenía que hablar lo que Dios quiere que hable. Porque yo no voy a la iglesia para hablar de mí, voy a la iglesia para hablar de Dios. Amén, amén. Amén. Entonces, abro el Salmo 77 y me pongo a leerlo rápidamente para sacarle algo, un mensaje. Me di cuenta que hace tiempo yo ya había predicado sobre ese salmo en esa iglesia, pero por alguna razón necesitábamos volver a decirlo. Él sabe por qué, Dios sabe por qué. Asimismo, tan pronto me dieron el púlpito para predicar, le dije para la iglesia y vi las reacciones de los hermanos. Algunos reaccionaron con asombro, otros esperaban que eso pasara. Y fíjense cómo Dios es tan bueno, el Señor, que nos da lo que necesitamos en el momento justo. No cuando nosotros pensamos que nos lo va a dar, sino en el momento correcto. Y en ese momento, después de predicar el Salmo 77, que tuve una fluidez como que si hubiese estudiado ese salmo antes o me hubiese preparado para eso. Y hablamos y terminó el mensaje. Finalmente, cuando llegamos a casa, mi esposa me dice, ¿sabes qué? Cuando vos tenías ese mensaje, yo escuchaba que alguien oraba. Señor, que una mujer decía, habla que tu sierva escucha. Decía eso.
O sea, la persona que estaba en la iglesia había pensado o quería que la persona que predicara la palabra, que fuese Dios el que le hablara. Y mire cómo en el mismo momento que esa persona estaba orando, yo cambié la prédica, o mejor dicho, Dios me la cambió de lo que yo había, que no era lo que yo había preparado, para hablar lo que Dios quería hablar. Yo les cuento este testimonio para que usted entienda lo poderoso que es la oración de un corazón que realmente ora. Amén. No con tantas palabras, como dice la Biblia, no porque tu palabrerío va a hacer que Dios se convenza, sino la palabra justa que Dios quiere escuchar. Amén. Para decirte a ti cómo Él te va a hablar. Amén. Note esto importante. Ahora, ¿por qué Jesús era necesario que Él les enseñara esto a los discípulos? Porque los religiosos se habían acostumbrado a hacer largas oraciones mecánicas. Y las largas oraciones mecánicas hacían que la gente dijera: wow, mira qué espiritual es, mira cómo ora, uy, ese debe estar más cerca de Dios que yo. Tal vez algunos en la iglesia se sienten así, ¿no? Sienten que como alguien predica la palabra o ora de cierto modo, piensan que esa persona es más espiritual que cualquiera. Pero muchas veces, mis amados hermanos, algunas oraciones mecánicas se vuelven hipócritas. ¿Por qué? Porque uno quiere sorprender al otro, que vean cómo yo oro para que me sigan a mí. Pero a mí no me interesa que me sigan a mí, si yo no le puedo ofrecer nada a usted. Yo lo que puedo ofrecerle a usted es lo que Dios me ha dado, porque yo necesito también de Dios. Y por eso, mi amado hermano, todo cristiano que tiene que tener una vida firme tiene que orar. El pastor, no sé, cuando llega el lunes en la tarde, yo vengo el domingo poderoso, pero cuando viene el lunes en la tarde, de pronto yo ya no sé qué predicó usted, yo ya no me acuerdo y no tengo ganas de orar, ni siquiera leer la Biblia. Bueno, hay que luchar contra esas ganas. Hay que luchar contra esas ganas. ¿Por qué? Porque esa es tu carne diciéndote no lo hagas. ¿Por qué? Porque el Espíritu quiere matar tu carne para que tú tengas una relación especial con Dios a través de la oración. ¿Me siguen? Mi hermano, entonces hay dos cosas que yo veo en este pasaje. Jesús siempre fue compasivo y misericordioso con los pecadores y los que cometieron errores, pero fue muy duro con los hipócritas. Él fue muy compasivo con los pecadores, lo que podríamos decir hoy, personas que están lejos de Dios, en la bancarrota espiritual. Pero también fue muy duro con los hipócritas, porque se suponía que los que eran hipócritas tenían que ayudar a los pecadores y no lo hacían. Y eso está pasando lamentablemente en la iglesia evangélica. Los pastores, líderes, maestros y todo aquel que quiera un puesto de liderazgo quiere el puesto para que lo vean, para que vean que él sabe de Biblia, para que vean que él sabe de teología, pero no quieren ir a apacentar al débil. No quieren comunicarse con la persona. ¿Cómo estás? No te vi en la iglesia. ¿Cómo te sientes? Hace 2 domingos que no vienes. ¿Cómo estás? Eso también es apacentar, porque es dedicarle tiempo a alguien que está necesitando. Pero mi amado hermano, orar implica que yo tenga que separar un tiempo. Hay algunos que me dicen: yo no tengo tiempo para orar. Bueno, pero que las 24 horas tuyas son las mismas mías. Entonces nunca vamos a tener tiempo. Tenemos que construirlo. Así como tú separas un tiempo para ir al supermercado, separas un tiempo para desayunar, separas un tiempo para hacer esto, separa un tiempo para hablar con Dios. ¿Cómo lo hago, pastor? Pongo una adoración. Una adoración. Y la misma adoración te va a inspirar a que tú ores, a que tú hables con Dios. Con la adoración, si tú no tienes palabras, te es difícil hablar. Muéstrale lo que hay en tu corazón. Pregúntale a Dios: Señor, ¿por qué me pasó esto? Señor, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Yo puedo lograr esto, Señor. Y ahí empieza la oración. Déjate llevar por lo que Dios te va poniendo en el corazón, para que Dios escuche lo que tú tienes para decir. ¿Me siguen? Entonces, esto es lo que Él quiere. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cierra la puerta. O sea, que ahí en la intimidad Dios va a escuchar tu oración. Ahora, esto no significa que Dios esté en contra de la oración pública. Por ejemplo, que cuando oramos en la plaza, Dios no está en contra de la oración pública. Lo que Dios está en contra es que la oración pública se convierta en una hipocresía. Que me vean orar, no que yo ore por la necesidad de la persona.
De hecho, Jesús oró públicamente y sanó enfermos públicamente. Lo hizo el público. Pero usted y yo, mi hermano, ¿sabe por qué hemos perdido fuerza? Porque no hemos orado. ¿Sabe por qué nos ha vencido el pecado? Porque no estamos orando. ¿Sabe por qué somos débiles? Porque no oramos. Y esto es tan simple. Y cuando pasa que hay algunos cristianos que lo entienden y empiezan a crecer, el otro que no creció empieza a sentir envidia. ¿Por qué él? ¿Por qué ella? ¿Por qué el otro? Porque ese está orando y tú no. Porque ese que Dios está levantando está teniendo comunión con Dios y tú no. O has dejado de tener comunión. Es importante que si tú quieres que Dios te use, que Dios te dé a conocer su sabiduría, que tú pases tiempo con Él. ¿O acaso usted conoce gente sin pasar tiempo con esa persona? ¿Cómo es posible conocer a alguien si usted no ha escuchado lo que esa persona es, lo que esa persona siente, cuáles son sus metas, sus sueños, cuáles son las cosas que lo enojan, qué cosas le hacen sentir mal? ¿Cómo puede conocer a alguien usted si usted no pasa tiempo con esa persona? Lo mismo pasa con Dios. La oración es para pasar tiempo con Dios. No es para que Dios me haga más espiritual y yo pueda ver en el mundo qué espiritual soy. No. La oración también implica una reflexión interna. Señor, yo antes era así, era ateo, era atea, no me gustaba nada, esto. ¿Y qué estás haciendo tú con mi vida? Muéstrame qué quieres hacer tú con mi vida. Aquí está mi vida. Esa es la oración. La oración va a hacer que usted sea un hombre y una mujer de Dios. Que la persona que se acerque a usted sienta. ¿Qué tienes tú? Que siento como paz, siento algo cuando tú te acercas. Porque es la presencia de Dios que te acompaña siempre. ¿Estamos aquí? Amén. Cuando Él dice, no use malas repeticiones, no significa que no podamos repetir una petición. Significa que las repeticiones vanas, absurdas, de oraciones mecánicas, de orar por orar. Por ejemplo, hay un ejemplo donde en el libro de los Reyes, los profetas de Baal, ¿se acuerdan? Cuando Elías peleó contra Baal, los profetas de Baal decían, Baal, Baal, respóndenos. Baal, Baal, respóndenos, decían ellos. Pero lo único que Elías dijo es, bueno, Jehová de los ejércitos, si tú eres Dios. Y ahí empezó todo lo demás. Usted ya conoce la historia. La repetición mecánica, los rezos, las letanías y todas estas cosas que se hacen mecánicas no producen un efecto porque no es sincero. ¿Se acuerda la oración de Ana? Ana quería un hijo porque la atormentaba. Antes en el Antiguo Testamento una mujer estéril era visto como una maldición, como una mujer afrontada. Y entonces cuando ella pedía decía, derramó su alma. Y la oración de Ana probablemente no habrá durado ni 5 minutos, Si usted ve, no habrá durado ni 5 minutos, pero derramó su alma. Y eso fue lo que movió el corazón de Dios. La oración de Ana. Las oraciones en el Antiguo Testamento han sido palabras que salen del corazón. O usted me puede mostrar una oración que sea específicamente las mismas palabras que dijo otro. No. En ocasiones los salmos nos ayudan a eso, pero no necesariamente las mismas palabras, sino para que nosotros podamos hablar de nuestro corazón para Dios. Cuando Pedro cayó preso, que dijo a la iglesia, se unió unánime en oración y Pedro pudo salir de la cárcel. Cuando vino el Espíritu Santo, ¿qué estaba haciendo? Unánimes orando y vino el Espíritu Santo. O sea, mi hermano, la oración es el secreto para que tú puedas caminar bien con Dios y firme, y donde tú vayas la gente note que Dios está en ti. Es la oración. Ese es el secreto. No es que Dios ama más a los pastores o a los evangelistas más que a los hermanos. Lo que pasa es que ellos tienen que orar más porque tienen más responsabilidad. Pero si tú quieres que Dios te use, conoce a Dios en la oración. Conoce a Dios. Después los vecinos tuyos te van a decir, anda por favor, haz una oración, que ayúdame, que mi fulana está enferma, fulana está esto. Ora. Sí, vamos a orar. Y con el poder de la oración Dios te va a usar. Y vas a ver que no eres tan diferente como pensaste. Eres igual de poderoso en Cristo porque Cristo está en ti. Amén. La oración, mi hermano, se tiene que combinar con ¿qué? Antes de hablar del ayuno, vamos a hablar del Padre Nuestro. Vamos a hablar un poco del Padre Nuestro. ¿Qué significa Padre Nuestro? Primero, que tú entiendas que tienes un Padre en los cielos. Tienes un Padre en los cielos. Alguien que se preocupa. Y mira que Dios no toma la figura de abuelo.
Abuelos, por ahí los abuelos de uno son como más tiernos, ¿no? Más tiernos, pero el acercamiento del abuelo al nieto es diferente, tiene que respetar. ¿Por qué? Porque ahora el padre tiene el acercamiento al hijo, mucho más cercano. Obviamente, la pérdida de un hijo le duele más al padre que al abuelo. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque hay más cercanía. Hay más cercanía. Por eso Dios no toma otra figura sino la del padre. Segundo, cuando dice, santificado sea tu nombre y venga tu reino, santificado no es que nosotros santificamos a Dios por la oración, sino porque reconocemos su santidad sobre nosotros. Y venga tu reino, le estamos diciendo, yo soy tu súbdito, ven a mí que soy tu reino, tú eres mi rey. Eso es lo que le estamos diciendo nosotros cuando decimos venga tu reino. O sea, Jesús no es que puso el Padre Nuestro para que usted lo pronuncie 500 veces y cuando va al cura le dice, no, si hacen 12 Padre Nuestro ya. No, el Padre Nuestro tiene un propósito. Tiene un propósito. El propósito precisamente es enseñarnos a orar. Luego tenemos, hágase tu voluntad, pero a veces nosotros queremos que se haga la nuestra. ¿Sí o no? Señor, yo quiero este trabajo, yo quiero irme para tal lugar de vacaciones. Ese es el lugar, yo quiero ir. Yo quiero esa, Señor, pero que se haga tu voluntad, pero yo quiero ir. ¿Ah? Yo quiero ir, que se haga tu voluntad, pero dame eso mejor. Entonces Dios te está diciendo, bueno, ponte de acuerdo, o que se haga mi voluntad o que tú quieres ir para allá. ¿Cuál de las dos? Cuando se haga tu voluntad quiere decir que yo me rindo a lo que Dios está haciendo. O sea, que lo que yo puedo querer quizás no me va a hacer bien a mí. Y no es casualidad, mis hermanos. Escuchen esto que le voy a decir. Me está llegando un WhatsApp del cielo ahora. Miren esto que le voy a decir. Cuando Jesús tuvo que elegir a sus 12 apóstoles, ¿qué hizo? ¿Se acuerda alguien? Pasó toda la noche orando. O sea que cada vez que usted tenga que tomar una decisión importante en su vida, ore al Señor. Si Huguito quiere comprar la batería para que la hermana Magdalena lo deje comprar la batería, tiene que orar al Señor. Cuando tomen una decisión, tienen que orar al Señor antes de tomar una decisión. Amén. Porque Dios te va a llevar a donde realmente Él quiere llevar. Él no va a lograr, sí, Él te va a dar y va a lograr lo que Dios quiere lograr. Amén. Amén. ¿Eso qué significa? Hacer tu voluntad. Luego tenemos el pan nuestro de cada día. Significa que Dios es mi proveedor. O sea que Dios es el que me va a dar a mí lo que yo necesito. O sea, si yo necesito el pan todos los días, Él se va a asegurar de que yo no pase hambre. Él se va a asegurar de eso. ¿Por qué? Porque Él es mi proveedor. Que dice la Biblia, no he visto justo ni hijo de justo desamparado ni que mendigue pan. No lo ha visto. Tampoco nosotros lo veremos. Amén. Amén. Ya estoy terminando ya. Y perdónanos nuestras deudas. Hasta aquí también, pastor. No siga leyendo. Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No, eso no. Yo leo el Padre Nuestro hasta ahí. Porque si le voy a decir esto, yo le estoy pidiendo a Dios que me perdone como yo perdono. O sea que si yo no perdono, Dios no me va a perdonar. ¿Se dan cuenta? Ahora, sí debo decir algo en favor de lo que les cuesta perdonar. Nuestra humanidad es frágil. Yo entiendo que todos nosotros tenemos un atributo de Dios que significa la justicia. Todos nos sentimos enojados cuando vemos cosas injustas. ¿Sí o no? Cuando vemos cosas injustas nos enojamos. Eso es un atributo de Dios que nosotros hemos recibido de Dios. El enojo por la ira por la injusticia. Pero también entendemos que la falta de perdón es una falta de amor. Y cuando yo no puedo perdonar a alguien, también se da esto. Escúcheme bien. Mucha gente piensa que perdonar a otro es porque el otro se merece mi perdón. No es así. Usted perdona para que usted no tenga que revivir esas heridas. Usted perdona porque usted no se merece volver al lugar donde lo ofendieron. Usted perdona porque usted no tiene por qué llevar esa mochila de esa herida y recordar las veces que la lastimaron y pensar, no la voy a perdonar, porque vuelve a resentirse. Hay un resentimiento, sentir de nuevo. Eso es lo que significa resentimiento. Resentir, sentir otra vez. Usted no merece cargar con esa herida que ya Cristo pagó en la cruz. Por eso hay que perdonar, no para que al otro le vaya bien o para que el otro se quede sin justicia, porque de eso Dios se va a encargar, sino para que usted sea libre de todas esas cosas que a usted le recuerdan esa herida. Ese es el sentido de perdonar. De la misma manera Dios nos perdona,
Porque Dios no puede vernos a nosotros con nuestros pecados, porque si no sería imposible que se acerque. Él nos ve a nosotros en Cristo, porque ya nos perdonó en Él. Por eso Él tiene que olvidarse del pecado, porque si no, no pudiera estar con nosotros. ¿Me siguen? Amén. Y finalmente, y dice, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. ¿Qué quiere decir esto? Meternos en tentación no es que quiera decir, Señor, no nos mandes pruebas, porque Dios nos va a probar. Pero esto significa, no nos dejes caer en algo en lo que yo pueda caer. Y dice la Biblia que Dios siempre ofrece la salida a las tentaciones. Por eso tenemos que orar, para ser sensibles a la voz del Espíritu Santo. Hay dos puertas delante de mí, Señor, ¿cuál debo cruzar? La primera me lleva a mi vida de adicciones, de promiscuidad, del mundo, de la borrachera, del desánimo, de todo eso. Uy, cómo me gusta querer ir ahí. Pero luego tengo esta otra puerta, que es el bienestar de mi alma, y que me va a hacer sentir en paz, en tranquilidad. ¿A dónde debo ir, Señor? No es fácil. Algunos piensan que estar en una cosa es decirlo y otra cosa es estar ahí. ¿Sí o no? Sobre todo los que vivimos luchando con cosas en nuestra vida. No es fácil. Pero todo esto, ¿cuál es la solución para terminar? Combine su oración con el ayuno. Yo le voy a decir algo, hermano. El ayuno es poderoso. No por algo, no por casualidad, Cristo ayunó 40 días antes de comenzar su ministerio. El ayuno rompe las cadenas. Dice Isaías 58:6. No es el ayuno que yo escogí, soltar las ligaduras de impiedad, las cargas de opresión y que rompan todo yugo. Ese es el ayuno que Dios escogió. Si tú estás pasando por una adicción, estás luchando con un pecado, estás luchando con tu carácter, te cuesta ser amable, no puedes hacer esto, no puedes, ayuna, presenta ayuno y oración, y vas a ver cómo Dios va a transformarlo. Te lo puedo testificar con mi vida. El ayuno mata tu yo. Mata tu yo, porque tú le dices a tu carne, tú no mandas aquí manda el Espíritu Santo. Tú no eres el que me va a obligar a caer en pecado de nuevo. Aquí manda el Espíritu de Dios. El ayuno es decirle a mi carne, yo reemplazo la comida por el alimento espiritual. No es simplemente pasar hambre, es reemplazar tus horarios de comida por la palabra de Dios. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No que salió, que sale. Porque Dios siempre va a tener pan para ti. Siempre va a tener pan para ti. Por eso, mi hermano, finalizo diciendo que esta semana, a partir de mañana, es la oportunidad para comenzar a incorporar el ayuno y la oración en nuestra vida espiritual. Háganlo, tal vez comience 2 o 3 veces al mes, luego comience una semana al mes, y vayan practicándolo, y usted se va a dar cuenta de cómo usted se va a sentir lleno de Dios. No se va a arrepentir. Eso ya Dios lo dijo. Y cuando lo pusimos en práctica, el Señor, pero ¿y por qué no me enseñaron esto antes? Me hubiese encantado que me hubiesen enseñado esto, ¿sabe qué? Pero bueno, cuando lo pones en práctica ahora, vas a ver que Dios siempre estuvo enseñándote eso ahí. Solo hace falta tener un poco de voluntad para hacerlo. Y decirle al Señor, dame fuerza porque me cuesta. ¿Sabes lo que me cuesta a mí levantarme y no tomar un mate cocido? ¿Sabes lo que me cuesta levantarme y no preparar mate? Parece bien alguna, Parece estar riendo alguna. ¿Sabes lo que me cuesta? No comer una media luna. Bueno, pero eso Dios lo va a disciplinar en ti. Y vas a ver cómo Dios va a transformar tu vida espiritual en cosas buenas. Amén. Bueno, vamos a orar.